Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh. Oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesús
alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola familia Café, ya estamos entrando al invierno, sintiendo un poco el frío del clima que está cambiando en Lima al menos, pero qué bueno es aún a la distancia sentir el calor de lo que significa ser parte del pueblo de Dios, de la familia y Café. Y cada semana anhelamos estos momentos donde podemos saber que cada uno ahí en su lugar, en su casa, donde está pasando esta cuarentena ya extensa, puede estar disfrutando de estos tiempos que pasamos juntos estudiando la palabra de Dios. Así que esa es una bendición realmente poder cada semana reunirnos y también cuando lo hacemos luego a lo largo de la semana. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en Filipenses. La semana pasada Mark Berry hizo un excelente intermedio con el Salmo 6, que fue de gran inspiración para nosotros. Pero queremos continuar hoy día con nuestro estudio de Filipenses. Recuerden que nos hemos quedado en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Filipenses, y quiero pedirles que abran sus Biblias, las tienen ahí o las prendan. Y vamos a estudiar. Este es uno de los pasajes más hermosos que hay en esta carta a Filipenses. Y solamente como recordatorio, lo que vimos hace algunas semanas, estábamos viendo el inicio de este capítulo 3, donde Pablo está hablando a la iglesia en Filipos. Recuerden, Pablo está en la cárcel, Pablo está llenándoles de gozo, de esperanza a esta iglesia y le dice, pase lo que pase, le dice, gócense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, lo hago para proteger su fe y hablamos mucho de eso. Pero luego cambia el tono y Pablo se pone un tanto fuerte, radical, cuando empieza a hablar de cuidar, una advertencia, no cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, y está hablando de ese grupo que ya identificamos hace un par de semanas, que eran los judaizantes, aquellos que no solamente estaban pidiendo ciertos ritos a los nuevos cristianos, sino que estaban poniendo sobre la obra perfecta de Cristo
obras humanas. Y eso obviamente iba en contra del evangelio de la gracia, del evangelio de la suficiencia de la obra de Cristo, en el cual nosotros creemos, y Pablo es el que predicaba no solamente a los judíos, sino a todos. Por eso le llamaban el apóstol de los gentiles. Pero luego de esta introducción tan radical, Pablo nos hablaba acerca de que nosotros somos los que adoramos a Dios por medio del Espíritu Santo, somos el verdadero pueblo de Dios, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos y todo eso que estuvimos viendo en aquella semana. Pero luego de esta aclaración de quiénes realmente son el pueblo de Dios, no aquellos que se ponen obras adicionales, sino aquellos que confían en Jesucristo plenamente, hace un paréntesis muy interesante. Dice, aunque, eso significa diciendo, no, los verdaderos cristianos, el verdadero pueblo de Dios es el que confía en Cristo, no el que confía en sus fuerzas, no el que confía en sus obras, aunque. Y viene acá del versículo 4 que vamos a leer. Vamos a leer Filipenses 3 desde el versículo 4 y pueden seguirme. Aunque, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos humanos, sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y mira lo que empieza a relatar. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Vamos a orar antes de compartir este pasaje que hemos leído. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas expresiones que usó Pablo aquí, por medio de las cuales tú nos hablas a nuestros corazones. Te pedimos que nos des claridad y que a partir del estudio de la misma puedan realinearse nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que tiene que ver con nuestras vidas rendidas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿no es así? Y qué interesante, porque aquí Pablo está dándonos toda una lección de qué es lo más importante. Yo podría tranquilamente decir que este pasaje habla sobre lo que es una vida rendida a Cristo, lo que significa realmente conocer a Cristo, lo que significa, en otras palabras, una vida de adoración, una vida que está rendida a Dios, una vida de alguien que conoce a Cristo, que conoce al Salvador. Y lo primero que hace Pablo es decirnos, miren, mis prioridades están en otro lugar. Y hace un comparativo de lo que era antes de conocer a Cristo y ahora que conoce a Cristo. Y cuando vemos lo que era importante para Pablo antes de conocer a Cristo, vemos cosas tremendas. Antes de conocer a Cristo, para Pablo lo más valioso eran sus obras, eran sus títulos, eran las cosas que él había logrado y no eran pocas. No eran pocas. Dice circuncidado, o sea, era un judío con todas las características. Y habla de ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de una tribu como la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Incluso fue fariseo, como dice él, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. O sea, Pablo tenía todas las credenciales y para él, en ese momento, eso era algo maravilloso. Para él eso era algo de orgullo. Él se sentía orgulloso en eso, ponía su confianza en esas cosas que había logrado. Y saben, los seres humanos somos así. Constantemente ponemos nuestra confianza en nuestros logros, ponemos nuestra confianza en nuestros títulos, ponemos nuestra confianza en nuestra posición social, incluso ponemos nuestra confianza en nuestras buenas obras, algunas de ellas hechas en el contexto religioso, incluso nuestro servicio. Y esas cosas es como que nos dan identidad, como que nos dan sentido, como que nos hacen ver, bueno, yo valgo. ¿Por qué? Porque hago esto o hago aquello otro. Y Pablo decía, miren, si de eso se trata,
yo tengo mucho de qué mostrarles. Yo tengo mucho para mostrarles a ustedes. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas cosas, que no digo que sean malas, en el caso de Pablo, cuando él era judío, antes de que Cristo hiciera su obra, él estaba haciendo lo que era correcto, estaba siguiendo las leyes, estaba siguiendo la ley mosaica, la ley judía. Y muchos de nosotros hacemos cosas que son valiosas, pero nuestro valor, nuestra identidad, nuestra confianza no debe estar puesta en esas cosas. ¿Saben cuándo nos damos cuenta que tenemos problemas? Cuando aquellas cosas en las que ponemos nuestra confianza de pronto son removidas. De pronto aquellas cosas desaparecen. Y eso es algo que muchos estamos experimentando tal vez en esta temporada. Aquello que creíamos seguro deja de serlo. Aquello que creíamos que era inamovible deja de ser inamovible. Y el mundo está cambiando. Y muchas personas están entrando en grandes ansiedades porque realmente tenemos que ver ahora dónde está nuestra confianza, qué es lo más importante en nuestras vidas, qué es lo primordial, qué es aquello que no podemos perder. Porque cuando perdemos algo que no lo consideramos primordial en nuestras vidas, bueno, podemos experimentar un sufrimiento, podemos experimentar una angustia, un sentido de pérdida, eso es normal. Pero cuando perdemos algo que lo habíamos puesto en el centro de nuestras vidas, que considerábamos, aún sin decirlo, que era lo más importante, entonces el mundo se nos cae. Es como un castillo de naipes que empieza a desbaratarse. Pero Pablo experimentó algo que hizo que sus prioridades cambiaran. Pablo experimentó algo que hizo que su sistema de valores cambiaran, porque todos tenemos un sistema de valores. Todos le asignamos un valor a ciertas cosas en la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Pablo dice, mira, antes de conocer a Cristo, yo creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 7. Ahora, no estoy diciendo que no son valiosas en sí mismas, o sea, que son malas, mejor dicho, sino que en comparación con lo que Cristo ha hecho, con lo que Cristo es en su vida y con lo que Cristo es en nuestras vidas, estas cosas que antes se le consideraban las más importantes, las más valiosas, ahora ya no lo son. Miren lo que dice el versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. O sea, cuando las pones las cosas en comparación, es donde realmente podemos empezar a valorar cada cosa en la vida. Como digo, muchos logros, muchos resultados en nuestras vidas son buenos. Sin embargo, siempre como seres humanos corremos el riesgo de poner esas cosas en el centro de nuestros afectos, en el centro de nuestro corazón. Lo he contado antes, este autor Lugiglo siempre se pregunta, ¿cómo sabes qué es lo que adoras? Cuando sigues el rastro de tu vida, el rastro de tu tiempo, el rastro de tus afectos, el rastro de tus energías, el rastro de tus emociones, y a donde te lleva ese rastro, esas huellas que vas dejando en el camino, ahí está lo que verdaderamente adoras. Claro, podemos decir yo adoro a Dios, Dios es el centro de mi vida, Cristo es el centro de mi vida, pero la Biblia dice por sus frutos lo conoceréis, y también por las cosas que terminamos valorando más. Así que Pablo dice, mire, estas cosas eran valiosas para mí, pero ahora, comparándolo con Cristo, comparándolo con me encanta esta frase, el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. En otras versiones, la Reina Valera del 60 dice, acá la tengo, comparándolo con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, la excelencia del conocimiento. Conocer a Cristo realmente es lo más maravilloso. Pablo, y no lo conocía todo, porque nadie llega a conocer plenamente todo el misterio de Dios, de Cristo, pero lo que había logrado conocer y lo que podemos lograr a conocer, aún con nuestras limitaciones, aún estando aquí en la tierra, donde no vemos todas las cosas claramente, lo que podemos llegar a conocer, a comprender de Cristo, de lo que significa Jesús en nuestras vidas, eso que podemos llegar a conocer y comprender se muestra como algo de infinito mayor valor frente a todas las demás cosas de la vida. Y por eso Pablo llega a decir, por amor a Él, por amor a Cristo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Jesús y llegar a ser uno con Él. Y qué interesante, muchos de ustedes conocen esta expresión que usa Pablo aquí, donde dice que todo lo considero como basura. Ya de por sí es una expresión
una expresión bastante fuerte. Pero tú debes saber que en el lenguaje original la palabra que se usa es todavía más fuerte. Pocos traductores bíblicos han tenido, no sé si llamarle así, las agallas de colocarla tal como aparece en el original, porque es una expresión muy fuerte en verdad, muy agresiva. Es la palabra griega escubalón, hasta en griego suena fuerte, escubalón, que significa desecho, basura, sí, pero también podría traducirse como excremento. Qué fuerte, ¿no? Excremento. Piensa un instante. Pablo está diciendo, comparado con conocerte a ti, Cristo, todo es excremento, todo es desechable, todo es basura, todo es sin valor. Lo que sucede es que cualquier cosa en esta vida, aún las relacionadas incluso con la obra misma de Dios o el ministerio, si pretendemos ponerlas en reemplazo de Cristo, el solo hecho de tomar el lugar que no le corresponde automáticamente las torna en comparación en algo distorsionado, en algo horrible. Porque conocer a Cristo Jesús, adorar a Cristo, es considerarlo de tal valor que todo lo demás palidece frente a su gloria, frente a su maravilla, frente a su amor. Así que la primera pregunta para nosotros es: ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Qué es lo más valioso en tu vida? ¿Qué es lo más valioso en mi vida? Posiblemente ya en esta temporada hemos visto que muchas cosas que consideramos valiosas se han tambaleado. Y entonces tenemos que decir: ¿qué es lo que valoro más? ¿Qué es lo que aprecio más? ¿Qué es lo más importante para mí? Y cuando empezamos a entender que Cristo Jesús y el conocerle, conocer su maravilla, el amor de Cristo Jesús es lo más importante, cuando empezamos a conocer a Cristo, empezamos a ver las cosas en su real perspectiva. Porque el problema del ser humano finalmente es un problema de perspectiva. Vemos las cosas mal. Es como tener unos lentes que no son los que se ajustan a tu medida necesaria. Ves todo borroso. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, y cuando tenemos esa comunión íntima con Dios, cuando empezamos a tener esa comunión con Cristo, y entonces allí las cosas cambian y empezamos a ver las cosas de otra manera. Por eso dice llegar a ser uno con Él. Pues tiene que ver con comunión con Dios, comunión con la palabra de Dios. Pero vamos a seguir la lectura. Dice, así es. Estamos yendo al versículo 8, perdón. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Qué interesante lo que está diciendo aquí Pablo. Dice que ya no me apoyo en mi propia justicia. Quiere decir que antes lo hacía. ¿Se dan cuenta? Es una confesión. Y qué bien nos hace confesar las cosas. Qué difícil es. No es fácil la confesión. No es fácil reconocer que tal vez hemos estado dándole valor a otras cosas. Que tal vez nuestro trabajo ha sido lo más importante. Tal vez no es fácil reconocer que tal vez la posición económica ha sido lo más valioso para nosotros. No es fácil reconocer que tal vez ese título es lo más valioso. O esa actividad que llevábamos a cabo, o ese reconocimiento que la gente nos daba, era lo más valioso. No es fácil, pero Pablo lo dice sin ningún problema. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Quiere decir, antes yo pensaba que la manera de estar bien, de relacionarme con Dios, se basaba en mi justicia, en lo que yo hacía, en la ley. Más bien ahora llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiere decir que Pablo está mostrando un cambio. Sí, antes era yo, antes era mi justicia, antes eran mis criterios, antes era mi propia justicia, mis propias obras. Pero ahora me doy cuenta que es Cristo, me doy cuenta que es Jesús, me doy cuenta que no soy yo. Y eso obviamente nos llena de realismo, nos llena de humildad. Y ya lo hemos dicho cuántas veces en el café. Esa es la gran característica del cristiano. El cristiano no puede ser orgulloso, el cristiano tiene que ser humilde. El cristiano tiene que reconocer que antes vivía de otra manera y que aún podríamos deslizarnos a esa antigua manera de vivir donde nos basamos en nuestras justicias, donde tenemos las prioridades movidas, pero que cuando conocemos a Cristo, cuando desarrollamos intimidad con Él, entonces las cosas son diferentes y entonces realmente nuestra fe está puesta en Él. Por eso es que conocer a Cristo es lo más importante.
Y como decíamos, conocer a Cristo es la adoración, es una relación íntima. Y Pablo consideraba que nada tenía valor frente a conocer a Cristo. Y ese conocimiento era lo más grande, era la ganancia más grande. Por eso habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y una de las maravillas de adorar a Dios, de conocer a Cristo, de deleitarnos en Él, es que ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que vamos a querer más y más de Él. Porque no podemos llegar a satisfacernos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo es inagotable. Ahora pasan cosas muy distintas con las cosas terrenales. Nuestras inclinaciones humanas son muy pasajeras. Nuestro apetito por lo nuevo decrece rápidamente. Nuestra sed de saber o tener se agota en un instante y estamos de pronto buscando algo más que llene esa necesidad. Por ejemplo, fíjate qué pasa con los celulares. Es una ilustración que he usado muchas veces. Estás emocionado con el celular nuevo. Necesito tenerlo. Lo anhelas, lo quieres tener. Empiezas a entrar a buscar las ofertas de una a otra compañía. Empiezas a ver si alguien te lo trae del extranjero. Y hasta que lo consigues finalmente. Y cuando tienes ese celular estás contento, estás con tu último juguete. Y después en una semana se aparece una nueva versión. Y cuando aparece una nueva versión, ya queremos la nueva. Ya estamos un poco frustrados, ¿no? Sí, está bueno, pero yo quiero la otra versión porque tiene una cosita más. Nunca estamos totalmente satisfechos. Los televisores lo mismo, cada vez uno más grande, más grande, más grande, con esto, que curvo, que 4K, que 8K, que... Nunca nos satisfacemos. En cambio, cuando tú adoras a Dios, cuando tú conoces a Cristo, el anhelo de conocerle a Él crece y crece. No te cansas de Cristo. O sea, no quieres algo más que reemplace a Cristo, sino que es tan grande, es tan inmenso, es tan maravilloso lo que Cristo nos ofrece que queremos y podemos conocerle más y más. Ahora no estamos hablando de un conocimiento intelectual, porque algunos piensan que conocer a Cristo tiene que ver con saber datos acerca de Jesús. Y uno va a cualquier librería y encuentras muchos libros acerca de Jesús histórico, páginas y páginas de personas hablando de Jesús, incluso escritas por muchos que no conocen a Jesús, lo más curioso. Pero estamos hablando no solamente de un conocimiento intelectual, sino de algo más. Déjame contarte una historia, alguna vez le he contado. Y se cuenta una fábula árabe que las mariposas querían entender la luz. Deseaban saber el secreto de sentirse tan fascinadas por la llama de una vela. ¿Qué las deslumbraba? ¿Sería la luz? ¿Sería el calor? Entonces le pidieron ayuda a la mariposa reina. Y luego de meditar sobre el asunto, ella aconsejó que cada una individualmente intentara encontrar la respuesta. Así que todas salieron buscando develar el secreto del fuego. Y pasado un tiempo, una mariposa volvió ciega de un ojo, afirmando que había llegado demasiado cerca y que la luminosidad de la vela la había encandilado, aunque seguía sin entender el misterio de la luz. Otra volvió con un ala quemada, reconociendo que su experiencia no había sido satisfactoria. Por siglos las mariposas no entendieron por qué la luz les cautivaba tanto, hasta que un día una de ellas voló en dirección a un candil con tanta determinación que murió quemada. Ese día la mariposa reina dijo: solamente esta mariposa conoció el misterio del fuego, pero nosotros nunca lo sabremos. La experiencia de conocer a Dios es muy similar a esta fábula. La experiencia de conocer a Dios es un encuentro con lo trascendente, que no puede ser contenido en la dimensión del saber teórico, académico, intelectual meramente. Conocer a Dios es siempre una vivencia espiritual, es algo personal. Jesús afirmaba que sus ovejas oyen su voz. Ahora no es una voz audible, es algo espiritual, inexplicable, de sentirse llamado, acompañado por la presencia de Dios. Y de eso se trata conocer a Cristo, cuando uno camina con Dios. Hay un pastor, el pastor Gondín, que dice que la experiencia de conocer a Cristo es siempre inédita y cada encuentro con Dios es original, nunca previsible. Las religiones con sus ritos intentan domesticar lo sagrado, pero Dios no consiente la jaula de ninguna liturgia. No existe una red lo suficientemente grande como para atrapar al Todopoderoso. Así que la experiencia con Dios es siempre una experiencia personal, intransferible, única y requiere de un compromiso radical, como aquella mariposa. Conocer a Dios es sumergirse en el misterio, aunque éste nos cueste la propia existencia. Los que rozan la llama por curiosidad nunca aprenderán sobre lo divino. Se cuenta en la India que había un maestro que meditaba a la orilla de un río cuando un discípulo se le acercó pidiendo su ayuda, pues no lograba tener un encuentro significativo con Dios en sus ejercicios espirituales. El maestro le tomó de la mano, lo llevó al río y lo forzó a quedarse bajo el agua, sujetándolo por el cabello fuertemente. Luego de dejar al joven casi 3 minutos sin aliento, lo sacó del agua para que desesperado pudiera respirar. Entonces el maestro le enseñó la lección.
Si tú buscas a Dios con la misma intensidad con la que buscaste el oxígeno que te da vida, ciertamente lo encontrarás. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque hay algo muy interesante que nos enseña el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. No vamos a leer todo, pero solamente déjame contarte la historia. Es el momento en que el pueblo va a pasar a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Dios saca a su pueblo de Egipto, ellos eran esclavos y usa a Moisés para llevarlos a la libertad. Pero el pueblo era un pueblo incrédulo y frente a lo que parecían enemigos muy poderosos, se acobardan, ¿no? Y eso hizo que Dios les dijera que no van a pasar a la tierra de la promesa y que tenían que vagar por el desierto 40 años y allí iban a morir. Pero su descendencia, con Josué a la cabeza, quien sí creyó en el poder de Dios, eran los que pasarían al otro lado. Y aquí está Moisés, después de todo ese peregrinaje, hablando a aquellos que realmente ahora sí van a cruzar hacia esta tierra prometida. Y les recuerda todos los mandamientos e instrucciones de Dios. Y el libro de Deuteronomio está lleno de esas instrucciones. Y en el capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés les advierte diciendo lo siguiente, que si pasa el tiempo y ustedes y sus hijos se corrompen y empiezan a buscar a otros dioses en sus vidas, porque recuerda que estaban entrando a una tierra donde había muchas deidades, les dice, si ustedes viven alejados de Dios, Él los va a entregar a su propia suerte. Terminarán sirviendo a esos ídolos que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y qué descripción tan gráfica de lo que es el ser humano hoy, entregado a servir a dioses falsos. Tal vez no son deidades mitológicas, aunque algunos las tienen, pero sí el ser humano termina tan esclavo de sus deleites, de su trabajo. ¿Se acuerdan de esa canción de Santiago? Decía en el recorrido, decía presos de la libertad. Esa frase tan maravillosa, presos de la libertad. Pero en medio de esta descripción dramática que está haciendo Moisés de lo que podría pasar si ellos al entrar a la tierra prometida se entregan a la idolatría y a estos dioses falsos, miren lo que le dice Deuteronomio 4:29. Y esto es lo que tiene que ver con la historia que les conté. Dice, más, si desde allí, o sea, estando allí al cruzar la tierra, buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Y qué significa esto? Que aún en un mundo lleno de idolatría, y ellos estaban en un mundo lleno de ídolos, que trata de, y nosotros hoy también estamos en un mundo lleno de idolatrías, otro tipo de idolatrías, pero estamos llenos de ellas. Un mundo que trata de confundirnos, de atraparnos. Y aún si hemos caído en alguna de sus trampas y hemos desviado nuestro deleite de Dios, del Dios verdadero, aún si hemos puesto en su lugar cosas que son lícitas y buenas, pero que han ido desplazando a Dios. Y desde allí, donde quiera que estemos, buscamos a Dios, lo hallaremos, si lo buscamos de todo corazón, con toda tu alma. Y lo maravilloso de esto, ¿sabes qué? Es que Dios mismo es el que propicia la búsqueda. O sea, no es que depende de nosotros, sino que Dios mismo está propiciando que le busquemos y que le encontremos. Él ha plantado en nuestros corazones esa búsqueda. Él nos atrae hacia Él con cuerdas de amor. Por eso la búsqueda del conocimiento de Cristo tiene que ser algo que consuma nuestro ser, nuestra vida, nuestra existencia. Y lo más maravilloso es cuando empiezas a buscarlo, como fue el testimonio de Pablo, deseas más y más y más de Él, porque Cristo no se agota. Una búsqueda constante de Dios, caminando día a día con Él. Esto es lo que experimentó el apóstol, cuando hablaba de realmente nada se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Pero mira cómo termina, y con esto vamos cerrando. El versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y qué tremendo. Ya, claro, cuando uno lee esto, primero da miedo. No quiero sufrir, yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Ninguno de nosotros queremos sufrir. Entonces estamos hablando acá de una suerte de masoquismo o de inmolación o de golpearnos. No, de ninguna manera. Aquí lo que tiene que ver está hablando de esta figura de la resurrección. Quiere decir que para poder experimentar, conocer realmente a Cristo, nosotros tenemos que experimentar lo mismo que experimentó Cristo, que murió y resucitó. Pero nuestra muerte es una muerte a nosotros mismos. Una muerte a nuestros apetitos, una muerte a nuestras prioridades tan desordenadas, a nuestros afectos tan desordenados, una muerte a aquello que habíamos puesto en el primer lugar de nuestras vidas, para que muriendo a nosotros mismos podamos vivir a la nueva vida que Cristo tiene para nosotros. Por eso es que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso Pablo decía, quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Porque no se trata de nuestras fuerzas. Recuerden que todo esto está hablando Pablo de aquello. Que no se trata de mis recursos, no se trata de mis fuerzas. No se trata de yo voy a vivir una vida santa porque quiero. No, necesitamos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Y hoy más que nunca lo necesitamos. Frente a la ansiedad, frente a la desesperanza, la extensión de la cuarentena, no saber qué va a pasar en las próximas semanas, las muertes que vemos a nuestro alrededor y cada vez se empieza a acercar, ya es un padre de un amigo, un familiar, alguien que esté infectado y el cerco se empieza a acercar a nuestras vidas y necesitamos más que nunca el poder de Cristo sosteniéndonos, dándonos esperanza, ayudándonos. Por eso dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Porque Cristo es el que nos da esperanza en medio de toda circunstancia. No son nuestras fuerzas, no son nuestros recursos, son los recursos de Él. En primer lugar, para ponernos en comunión con Dios. Pero también para afrontar los grandes desafíos, para afrontar los grandes retos, los grandes problemas. De eso se trata conocer a Cristo. No es un conocimiento místico solamente. Es un conocimiento práctico, es un conocimiento que nos da recursos para la vida, es un conocimiento que llena nuestra mente, llena nuestro corazón, llena nuestros ojos de esperanza y no se agota cada día. Y que aprovechemos este tiempo de cuarentena, esos tiempos difíciles para acercarnos más a Jesús, para conocerle más, para tener mayores tiempos de oración, mayores tiempos de intimidad, que sea algo que podamos luego decir durante aquellos tiempos tan difíciles, pude conocer más a Cristo, pude conocer más de Dios, pude conocer más de su gracia, pude conocer más de su suficiencia, pude conocer más de su poder, ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, es el poder que Dios quiere, por el medio del cual Dios quiere sostenernos a ti y a mí. Así que tenemos una gran reflexión que hacer. Y si tú nos estás escuchando, viendo este mensaje, y tal vez dices, yo necesito ese poder. Sí, he escuchado de Dios, he escuchado de Cristo, pero si soy honesto, hay otras cosas que han estado en el centro de mi vida. Hay otras cosas que siguen en el centro de mi vida. Hoy tienes la oportunidad de rendirte a Él. Hoy tienes la oportunidad de hacer un cambio de valores. No que esas cosas son malas, pero empezar a poner a Dios en el centro, empezar a poner a Cristo en el centro. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ahora me doy cuenta que tú estás llamándome hacia ti. Y te abro mi vida y me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido una vida en la cual tal vez he tenido otras prioridades y las cosas han estado de cabeza y ahora quiero ponerte a ti en el centro y yo no quiero que haya nada más en este mundo que sea en mi corazón, en mi mente, en mis afectos de mayor valor que Cristo y que puedas experimentar la maravilla, lo extraordinario que es conocer a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás hablando en nuestras vidas y nos muestras en este hermoso pasaje el testimonio de Pablo que tenía antes de conocerte a ti otros valores, otras prioridades. Y Señor, cuando miramos esa historia nos vemos reflejados. Tal vez no son las mismas cosas que valoramos, pero somos conscientes, Señor, que a lo largo de nuestra vida hemos puesto muchas cosas como lo más importante, lo más valioso. Pero también, Señor, nos damos cuenta que nada de esas cosas son realmente importantes comparadas con lo que significa conocerte a ti, conocer tu amor, tu gracia, tu misericordia. Por eso te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos tal vez equivocado el camino, si nos hemos ido deslizando, si hemos ido poniendo otras cosas. Señor, ayúdanos a conocerte más a ti, a valorar más de tu palabra, de poder aprovechar estos tiempos para tener mayor comunión, mayor intimidad contigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que guíes nuestra vida en este tiempo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Familia Café, qué bueno es estar juntos, qué bueno es poder compartir la palabra y queremos seguir animándoles a que durante la semana nos veamos, conversemos, busquemos maneras de escribirnos por WhatsApp, las redes sociales, el grupo de Facebook. Usamos Zoom también. Siempre luego de la reunión tenemos una pequeña reunión de Zoom que vamos a hacer también en esta mañana. Que Dios les bendiga, Familia Café. Los queremos mucho. Bendiciones.